En esta audioclase la idea es reflexionar sobre los indicadores de estrés, más particularmente el estrés negativo o distrés, visto desde el ángulo de las técnicas proyectivas gráficas. Particularmente tomaremos en el protocolo del test de la casa. Cuando hablamos de estrés, hablamos siempre de una sintomatología que implica un aumento del nivel de ansiedad, un aumento del nivel de tensión, de contrariedad interna. En la cotidianeidad, la persona debe afrontar distintos tipos de situaciones, algunas de ellas superan su umbral de tolerancia. Hay un estrés cotidiano que tiene que ver con el trajín del diario vivir. Cuando hablamos de que se registre en lo somático, en lo psicológico, y bueno, nosotros en nuestro campo evaluativo, en las técnicas, algún indicador de estrés, ya estamos hablando que ese estrés ha tenido un grado acentuado. Particularmente no hay una estructura gráfica de lo que tenga que ver con indicadores del estrés, ya que el estrés es situacional, tiene que ver con lo vivido con por la persona en los últimos tiempos. Por lo tanto, así como toda crisis, puede desaparecer, digamos, disminuir en su intensidad o compensarse por algún mecanismo de defensa. Es decir, que son indicadores muy puntuales los que nos permiten pensar un estado de estrés en la persona. El estrés se clasifica en estrés positivo o euestrés o estrés negativo, distrés. En este caso, el material que vamos a compartir trata de un estrés negativo. Hablamos de estrés negativo aquí primero por el tipo de sintomatología gráfica que ahora la vamos a comentar y también porque se presenta a lo largo de toda la batería y en la entrevista. Cabe destacar que la persona que había realizado este test esta evaluación psicológica se hizo en relación a un juicio laboral por un despido supuestamente injustificado. Digamos, de eso se trataba la evaluación psicológica, para ver el estado psicológico y, digamos, si ese acontecimiento, ese estresor, como es que la persona de repente pierde su fuente de trabajo, había afectado en alguna medida, es decir, si había un daño psíquico. La idea igual en este material es trabajar más sobre indicadores de estrés que nos dan cuenta que justamente hay afectada la capacidad de respuesta del yo, si no esos indicadores no aparecerían. Dijimos que no es estructural, por lo tanto no vamos a ir tanto a las pautas formales, sino vamos a ver cuál de las pautas formales son las que suelen alterarse en un estado de estrés. Por ejemplo, una de ellas es la secuencia. Por ejemplo, comenzar en vez de lo esperable, en el caso del test de la casa, por el techo, las paredes y sucesivamente puertas y ventanas, arrancar por el piso, hacer primero el fondo, el paisaje, como en este caso, y después iniciar el dibujo. En el caso del dibujo de la figura humana, por ejemplo, en vez de iniciar por la cabeza, cuellos, bueno, la persona arranca por los pies. Todo eso implica que hay una perturbación. Tomemos en cuenta que la secuencia como pauta formal es súper importante porque digamos que es una síntesis del procesamiento interno y de la dinámica interna que se produce desde la consigna y lo que el mismo objeto a representar significa para el sujeto, más digamos lo histórico, vivencial, que bueno, tiene su raigambre inconsciente y que bueno, justamente el hecho de ponerlo en funcionamiento, en activarlo con el dibujo, va a dar cuenta justamente de si hay alguna o no sintomatología. Entonces dijimos las secuencias, que en este caso sería una secuencia inorganizada o no usual. Lo segundo es el tipo de trazo, no ya como la forma del trazo en sí mismo, sino como en el caso del material que están viendo, tiene que ver con la desprolijidad, la tensión, justamente lo que caracteriza el estilo de trazo en este dibujo, particularmente en la casa, ya que no se repite tanto en los objetos de fondo. Es sobre todo el ala derecha, el techo y la pared derecha, trazos discontinuos, encimados, repasados, discontinuos entre el techo y la pared, particularmente en la derecha, y también la impulsividad en el sentido de que las líneas prolongan los puntos de unión. Eso da cuenta de componentes impulsivos, de tensión, de agresividad. Bien. Otro indicador significativo es la presencia de nubes.
acá tenemos y el sol, ¿no es cierto?, que aparecen como elementos simbólicos. Las nubes se vehiculizan siempre con ansiedad, acá son de tamaño grande, y si uno puede observar la forma de trazado, hay muchas formas de hacer nubes, curvas más angulosas. Acá como que es un trazado arrítmico, intenta hacer curva, pero hace nudos, hace algunos bucles, por ejemplo en la nube izquierda, pero son nubes grandes y están sobre la casa. Y no hay un cielo, no hay una cuestión de fondo, digamos, de esas nubes, como que están en el espacio en blanco. Esto da cuenta también de un intenso nivel de ansiedad. Las nubes también indican preocupaciones. Piensen que están también instaladas en lo que es la zona superior. Y es muy significativo el dibujo del sol. Es un sol parcial, o sea que no tiene una vitalidad completa. No está terminado, digamos, está desborda en el derecho, pero en el borde superior el trazo está interrumpido. También las líneas son largas y tensas, y es muy significativa la presencia de antropomorfización, ya que se trata de una persona adulta de 35 años aproximadamente. La boca en forma lineal, la nariz angulosa, los ojos angulosos, como dando una cuestión de hostilidad y de tensión. Todo tiene en general una coloración y un calibre ancho, lo que da cuenta también, como hemos comentado en otros trabajos, del principio de placer, de un ensimismamiento más en las propias necesidades. Pero digamos lo que desentona ante una continuidad buena en algunos elementos y una discontinuidad y una tensión en la otra, justamente es este estado de contrariedad interna. Todo estado de estrés tiene como sintomatología la irritabilidad, la tensión, la agresividad, que según el estilo de personalidad se pueda descargar hacia afuera o hacia adentro. Los accesorios que se brindan también son contradictorios. Las flores como una forma de conciliar, pero el camino irregular y que se va estrechando da cuenta justamente de esta ambivalencia a nivel psicosocial. También vehiculizada por una puerta pequeña y sin picaporte, en donde obviamente no se puede ingresar. El conflicto instintual también está visto por el desplazamiento de la chimenea del lado derecho al lado izquierdo, y mal trazada y de baja coloración. El material escrito después pueden ampliar otros indicadores también vinculados a estados de distrés.